Hola a todos, bienvenidos. Voy a resolver una pregunta que por lo general genera confusión y que es, ¿qué es un punto de historia? Eso genera, que si son horas, que si son puntos, que vamos a estimar la historia de usuario, y entonces utilizamos horas, utilizamos puntos, y ahí hay un tema, y venga, ¿qué significa un punto de historia? Mm, Eso es como que algo, algo misterioso. Vamos a resolverlo y les voy a dar un tip muy sencillo para poder utilizarlo en sus contextos con sus equipos. Entonces, comienzo por aquí compartiendo pantalla y vamos a avanzar. Em, tenemos lo siguiente. Tenemos la, ¿qué es un punto de historia? Un punto de historia es algo que me está diciendo, ¿sí? Un punto, me está hablando de complejidad, ¿sí? Esfuerzo, conocimiento, ¿sí? Y riesgo también, por lo general. Y ahora, somos muy buenos estimando cosas pequeñas, ¿sí? Partamos de esa base. Somos espectaculares estimando cosas pequeñas, pero si estás pensando en estimar cosas grandes, ahí ya el juego es completamente distinto. Ahí estás, caes en el terreno de los supuestos, en el terreno de las apuestas, pero si vas a estimar algo pequeño, eres muy bueno haciéndolo. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo determinar qué es un punto de historia? Por lo menos lo que sabemos es que, y lo que se recomienda, es que utilicemos una serie, la serie de Fibonacci. Uno, uno, 1 más 2 da 3, 3 más 2 da 5, después sigue 8 más 5, perdón, 3 más 3 da 5 da 8, 8 más 5 da 13, y en el mundo ágil, por lo general rompemos esto aquí, después decimos eso es 20, 40, 100, y esa es como la forma, ponen infinito y muchas veces también, por eso se utiliza algo empleando Planning Poker, ponen una tacita de café o un interrogante. Esto es cuando la gente ya se anima a hacer lo que es conocido como el Planning Poker. Utilizamos cartas y que hay mucha información del Planning Poker ahí en el entorno. Voy a poner aquí una cartica de 8 puntos. Pero bueno, Jorge, ¿qué es un punto? ¿Qué es un punto? Miren, el punto es una medida relativa. Esto es relativo, ¿sí? Que nos está diciendo que algo es más grande que otra cosa o más pequeño, ¿sí? Si estamos diciendo que algo mide 2, significa que es el doble de uno, ¿sí? O que si algo mide 40, es porque es el doble de 20, o que obviamente es 8 veces 5. Es una forma de comparar cosas. Parte número uno. Parte número dos, Jorge, ¿cómo determino cuánto vale un punto? Esa es la magia. ¿Cómo determino cuánto vale un punto? ¿Cómo determino qué es un punto? Aquí está la magia. Hombre, mi recomendación, señoritas, señores, mi recomendación es tomen una historia de usuario pequeña, ¿sí? Una historia de usuario pequeña, ¿sí? Tal vez podría ser, voy a imaginarme algo que se llame registrar compra. Registrar compra. Registrar compra, usted le pregunta al equipo, muchachos, ¿cuánto creen ustedes que se demoran haciendo esa historia? ¿5 días, 20 días? Una persona, vamos, recuerden por ahí un video, lo voy a ponerle un link donde recomiendo que el mejor tamaño de historia de usuario es aquel que sumadas las horas de todos los que están involucrados en ella, de 24 horas o menos, ¿sí? Entre 8 a 24 horas o menos. ¿Qué significa eso? Que las horas de Juan, Pedro, Sandra, Claudia, Sebastián, Lisa, etcétera, sumadas las horas de todos los que están participando, construyendo esa historia de usuario, dio 24 horas o menos. De 8 a 24 horas es un buen tamaño. Entonces resulta que yo les digo, muchachos, escojan una historia de usuario pequeña donde la sumatoria de todos los tiempos, ¿sí? La sumatoria de todos los tiempos, ¿sí? De las personas involucradas, voy a poner aquí me puse ya matemático, no,
de las personas, es el loguito, el cosito de los, en vez de te subí, las personas involucradas, se encuentre entre, entre, ¿sí? Se encuentre entre 8 y 24 horas. Esta es la recomendación, ¿sí? Listo. Ellos dicen, ok, registrar compra está entre eso. Perfecto. Muchachos, en un sprint, en un sprint, ¿cuántas registrar compras son capaces de hacer? ¿Sí? Supongamos, entonces decimos, ok, este es el pivote y de ahora en adelante este señor se va a llamar un punto. Entonces, chévere. Ahora, la que sigue es, ¿cuántas de estas son capaces de hacer un sprint? Si fueran todas de ese tamaño, ¿cuántas son capaces de hacer ustedes en un sprint? Y ellos dicen, ok, empiezan a mirar, discutir entre ellos, dicen, ok, somos capaces de hacer de este tipo entre 7 a 9 historias de esas. Historias, ok, entre 7 y 9 historias, entre 7 a 9. Ese equipo tiene una velocidad, tiene una capacidad, perdón, capacidad. Es ellos creen, la primera vez que lo van a hacer, hombre, ellos creen que son capaces de hacer entre 7 y 9 puntos. Esta es la capacidad, esta es la capacidad del equipo. Resulta que terminó el sprint, ¿sí? Capacidad. Realmente el equipo fue capaz de hacer 8 puntos, ¿sí? Esto empieza a volverse la velocidad del equipo. Al siguiente sprint, vuelven y hacen otros 8 puntos, ¿sí? Perfecto, está bien, ¿sí? Al siguiente sprint, hacen 9 puntos, está bien. Esa es la velocidad promedio. Ahora, Jorge, ¿por qué puntos y no horas? Miran, las horas, un día siempre va a tener la misma cantidad de horas, depende de su legislación laboral. Ustedes van a estar hablando de un día tiene 8 horas laborales, un día tiene 9 horas laborales, en fin. Un día siempre va a tener la misma cantidad de horas. Los puntos pueden ser mejores en el tiempo. Resulta que hoy este equipo, bueno, aquí por ejemplo esta vez les dio 7 puntos. Esta es la velocidad del equipo en el sprint 1, el sprint 2, sprint 3, sprint 4. Ahí va esa velocidad de ese equipo. Resulta que este equipo, por allá, en el sprint 16, fue capaz de hacer 12 puntos. Jorge, ¿cómo así? Si siempre, ¿por qué fueron capaces de hacer más puntos ahí? Porque siempre que hacían la estimación, la estaban haciendo referida a esta historia de usuario, a la historia de usuario registrar compra, a la historia de usuario 17. Supongamos que esta sea la historia de usuario número 17. La historia de usuario 17, registrar compra, el pivote. Entonces, todos acordaron de que ese era lo mínimo. Resulta que en el sprint 16 ya tienen conocimiento tanto la infraestructura de la organización, conocen dónde están los recursos, dónde están los servidores, saben cuáles son los impedimentos típicos y ya se han resuelto. Entonces, el equipo ganó más capacidad de hacer puntos. Ojo, esto es posible si solo si hay excelencia técnica. Si no hay excelencia técnica, esos puntos se van a ir degradando y el equipo cada vez es capaz de hacer menos. Un mal desarrollador le da trabajo a 2 o 3 buenos. Así se crean de desastres. Entonces, mi punto es, compañeros y señoritas, señores, miren, los puntos, utilicen los puntos. Hagan su planificación basado en la historia de usuario 17. Identifican una historia de usuario pequeña y más o menos estimen cuántas de esas características son capaces de entregar. Esa es la primera vez. Ya después, la velocidad les irá dando datos reales, les irá dando información en tiempo real de cuánto es que ustedes están, cuál es la velocidad del equipo, cuánto es capaz de hacer. Y con seguridad, si ustedes van mejorando su dinámica de equipo, hacen retrospectiva. Esto es haciendo Scrum. Y si el equipo hace retrospectiva y está haciendo mejora continua, y el equipo tiene excelencia técnica y poco a poco también va incluyendo prácticas técnicas, les aseguro que el equipo va a ir ganando puntos. Ahora, si ustedes me dicen a mí, Jorge, un punto es igual a un día siempre va a ser un día.
Y entonces siempre las personas van a decir, ah, sí, esa funcionalidad me demora un día. Y siempre entonces, si el equipo tiene no sé, una velocidad tiene 5 integrantes y, no sé, 5 integrantes, por lo general son capaces de hacer 40 puntos. Uno dice, no, siempre van a ser 40 puntos, 40 puntos, 40 puntos. No, mi recomendación es utilicen estimación relativa y utilicen un objeto relativo que les ayude a tener estimar la capacidad de su equipo basados en estimaciones relativas. Eso les va a permitir demostrar que su equipo está ganando conocimiento y que su equipo es cada vez mejor. Esa es mi recomendación. Eso es lo que tenía para contarles de los puntos de historia. Cualquier inquietud, por favor, háganla por aquí en las preguntas. Estaré respondiendo en la medida que mi responsabilidad me lo permitan. Muchos éxitos. Cuídense bastante.